Eh, Ya, creo que Ya ya. empezó. Bueno, buenos días compañeros, somos el equipo número 3 de la materia de síntesis de procesos en elaboración de un TFP. Somos el alumno Said Humberto Centella y Jorge Arlindo Torres Ruiz, el cual venimos a presentar eh, nuestro, de nuestro trabajo, la ingeniería que nuestro artículo base fue la ingeniería básica de una planta de producción de disociato de difenilmetano MID para la fabricación de poliuretanos. Continúa mi compañero Sayit Humberto. Bueno, en este artículo encontramos, pues, se busca sintetizar el MDI. En este artículo, en la página 6, que es el resumen, podemos encontrar información sobre qué es lo que se busca hacer o el objetivo que se busca hacer en esta síntesis. De ahí en la página, a ver, en la, a ver, ¿cuál era? En la página 20 nos aparece un poco de información sobre el MDI, que es de donde sacamos, pues, algunas reacciones y para qué, bueno, igual nos dice para qué sirve. En la página 22, pues, ya empieza donde el propósito de este tema, de este artículo, que es la síntesis de MDI, donde nos aparecen las reacciones que utilizamos, que son 6. Son 6 reacciones que se utilizan para para este problema. De ahí hasta la página 33 es que nos aparece más información sobre la ruta para la producción de MDI, que es a través que es la reacción entre el fosgeno y el MDA. Ahí nos aparece un diagrama de flujo sobre de cómo es la producción tanto de fosgeno como el MDA, y ya cuando se reaccionan hacen el MDI. Igual nos aparece un poco de información de cómo es que se forma el fosgeno por sí solo. Eso es en la página 34. De ahí en la página 38 nos aparece la producción de MDA, cómo es que se forma. Que se forma con la anilina y más el formaldehído. Y eso ocasiona que se produzca MDA, que el MDA lo utilizamos, se necesita para la formación del MDI. Igual nos aparece un poco de información sobre qué es y cómo se produce. Y en esa igual nos aparecen, pues, cosas que se utilizaron para para la realización de este problema. Y en la página 40 nos aparece lo de síntesis de MDI, un poco más de información que nos ayudó un poco para resolver este problema. En la página 40, 41 se fueron utilizando información. En la página 46 nos aparece un poco más sobre qué es el fosgeno y varias formas de producirlo.
En la página 47 igual un poco más del fosgeno y también la producción de MDA. Al igual que en la 48, un poco más de información. 48, 49, 50 nos aparece información tanto de presiones como de temperatura que se utilizan para la producción de MDI. A la temperatura que están el fosgeno, los materiales que se necesitan. 51, 52. En la 53 aparece un diagrama de flujo de proceso. Y a ver. De ahí sería hasta la parte de anexos que veríamos en la página 97, 97, 98, 99, 100, 101, que nos aparece un poco más de diagramas tanto del MDI como del MDA como del fosgeno. Y bueno, esta sería toda la información que utilizamos para realizar este problema del artículo base que utilizamos. Ahora seguimos con la presentación del, cómo quedó la tarea, cómo quedó el problema. Mi compañero Lindo presentará pues los primeros 4 pasos que se utilizaron para sintetizar el MDI. Bueno, primero la identificación del problema. El MDI es una sustancia clave en la ingeniería química, esencialmente en la fabricación de poliuretanos. Existen diversas rutas para su obtención, pero la más utilizada a nivel industrial es la que emplea el fosgeno, una sustancia extremadamente tóxica y peligrosa. Esto representa un riesgo considerable tanto para la persona laborada en las plantas químicas como para el medio ambiente, debido a la alterna reactividad del gas. Ante esta preocupación, en los últimos años se han desarrollado nuevas alternativas tecnológicas con el propósito de reducir el uso de fosgeno en la síntesis de MDI. Estas nuevas rutas buscan no solo hacer un proceso más seguro, sino también hacerlo más eficiente y mejorando la productividad y reducir los impactos negativos con el entorno. Bueno, la ruta convencional para sintetizar MID comienza en la siguiente relación entre el formaldehído y analdeína en medio del ácido, lo cual produce metilendieldina, MDA. Esta vez reacciona con fosgeno para formar MDI. Es un proceso conocido como fosgenización, aunque este método es eficiente y se aplica mediante la industria. Dependiendo del fosgeno, sigue siendo una ventaja importante. Bueno, aquí en el primer paso, lo que hicimos fue identificar las, los compuestos y las reacciones. Ya que ubicamos las reacciones, primero fue ver si estaban balanceadas. Y nosotros tuvimos una suerte de que nuestras reacciones estaban balanceadas. Y ya como estaban balanceadas, fuimos identificando cada compuesto, el cual nos dieron 14 compuestos. Y si logramos 14 compuestos, 13 compuestos, el número de reacciones y sus coeficientes estequiométricos. Y si logramos eliminar algunos compuestos, como pueden ver. Ya al eliminar esos compuestos, logramos hacer nuestra reacción.
Ahí. Bueno, en el método Solvay, que es el paso 5, con los compuestos utilizados en la síntesis de MDI, procedemos a realizar las ecuaciones con los coeficientes estequiométricos, utilizando los compuestos del análisis de generación-consumo. Se obtuvo que el C6H7N es igual a menos X1. Bueno, las ecuaciones, una nos quedó como menos X1, otra como X1 menos 2X2, la siguiente como menos X2, la que sigue es menos 2X3, la siguiente ecuación sería menos X4 menos X6, la del ácido clorhídrico sería de menos X1 más X4 más X5 más 2X6, la del agua sería X2 más 2X3, la del cloruro de sodio sería 2X3 y la última sería, que es la que el MDI es la del X6. Pues nuestro objetivo en este caso sería sintetizar o eliminar el número de subproductos posibles. Puedes pasar a la siguiente, a la anterior, lindo. Nuestro objetivo con este método es eliminar el número de subproductos posibles. Pero en este caso habían varios compuestos que solamente aparecían una vez, o que en el caso del ácido clorhídrico, que aparecía varias veces, no pude meterlo en la ecuación porque me afectaba un poco, me afectaba. Y pues por lo que tuve que hacerlo con solo tres ecuaciones. Y al resolverla me dio que x1 es igual a 4, x2 es igual a 2, x3 es igual a menos 1, x4 es igual a 1 y x6 es igual a 1. Y pues lo que sigue es multiplicar esos números en la reacción que aparecen. Y al multiplicarlo me dio una nueva tabla de análisis y generación-consumo. Y, y al sumarlo me quedó que pude eliminar solamente un subproducto, porque los demás, como solamente apareció una vez, no se pudo hacer más. Y en este caso me quedó la siguiente reacción. Pues del coeficiente 4 por C6H7N de N más 2 ácido clorhídrico más H2CO más cloruro de sodio. Eso me daba más 2C14H13N2 o OCCl, que eso me daba 3C13H16N2Cl2 más 2NaOH, que eso nos daba más el MDI, que era el que se buscaba que quedara en el producto. Bueno, ya con eso podemos hacer la economía del átomo. Y la economía del átomo nos proporciona una rápida y simple medida de la eficiencia de una ruta de reacción que convierte los reactivos en productos. Y se puede calcular la economía fraccional del átomo se puede calcular con la masa de producto deseado entre la masa total de reactivos. Y también otra ecuación con la que se puede calcular es la masa de producto deseado menos la masa total de reactivos. Para esto en este caso igual hacemos una tablita, que es el compuesto, el B subíndice I, M subíndice I y BI por MI, que en este caso el BI es el coeficiente estequiométrico, el coeficiente estequiométrico, y el MI sería el peso molecular del compuesto. Bueno, haciendo eso nos da que para el C6H7N nos da menos 372.504, para el ácido clorhídrico es menos 72.92, para el H2CO es menos 30.026, para el cloruro de sodio es menos 58.44 y para el C14H13N2 OCl es menos 521.4376. Ese sería en el caso de los reactivos. Y para el producto solamente se utiliza el del producto deseado, que es el MDI
y como solamente aparece su coeficiente estequiométrico es 1, su masa es 250.25, el multiplicador se quedaría igual. En la siguiente, por favor. Bueno, ya sustituyendo la fórmula, nos da que la economía fraccional del átomo es 0.23713. Para este caso, en la economía fraccional se busca que sea lo más cercano a 1, pero como en este caso no pudimos sintetizar pues lo que se requería lo máximo posible, sino solamente pudimos sintetizar, eliminar un subproducto, pues por eso nos quedó de esa manera. Y la economía del proceso, pues tenemos que como base que se producen 1000 toneladas por día de MDI. La pregunta sería cuáles son las corrientes de alimentación de anilina, ácido clorhídrico, formaldehído, cloruro de sodio, cloruro de carbamilo, NaOH, hidrocloruro de MDA y MDI. Y para este caso tuvimos que investigar pues el precio de cada uno el precio por toneladas en pesos mexicanos. Para este proceso sí se nos dificultó un poco porque habían algunos compuestos que no aparecían pues los precios y tardamos buscándolos, pero sí pudimos encontrarlos todos. Y para la anilina es 33,000 pesos mexicanos por tonelada. Para el ácido clorhídrico es 16,500 pesos por tonelada. Para el formaldehído es 330,000 pesos mexicanos por tonelada. Para el cloruro de sodio es 106,000 pesos mexicanos por tonelada. Y para el cloruro de carbamilo es 100,000 pesos por tonelada. Para el NaOH es 130,000 pesos por tonelada. No, para el NaOH es 500,000 pesos por tonelada, y para el MDI es 60,000 pesos por tonelada. El factor, para se utiliza el factor escala, que se hace con la fórmula de base de cálculo más la cantidad de masa relativa. Como base de cálculo tenemos las 1000 toneladas por día, y cantidad de masa relativa sería la del producto deseado, que es la del MDI, que son 250.25 kilogramos por mol. Bueno, kilogramos por kilomol utilizaremos en este caso. Puedes pasar a la siguiente. Nos queda esta tabla y bueno, para calcular esta tenemos que lo mismo que la anterior, el BI por el MI, y nada más que en este caso se multiplicaría por el factor escala, y eso igual se multiplicaría por el precio de la tonelada, por el precio de cada tonelada. Y se calcula de dos formas. Bueno, se hacen dos sumas, una con los subproductos y otra sin los subproductos. En este caso, sin los subproductos nos queda negativo, nos queda un valor muy elevado. O sea que eso nos quiere decir que si solamente se produciría MDI, como hay bastantes reactivos que requieren pues un gasto muy elevado, habría muchas pérdidas. Pero como están los subproductos y los subproductos igual nos ayudan, bueno, son valiosos. En el caso de nosotros, que nos quedó en subproductos que valen por tonelada, pues con la suma con los subproductos nos quedaría positivo, que es lo que se busca pues en todo negocio, que los valores, que pues a la hora de sumar todos, tanto ventas como lo que se gastó para los reactivos, es que sea positivo. O sea que
aunque no fue del todo bueno, sí se pueden ver ganancias para la síntesis del MDI. Y pues como lo decía el análisis de resultados, es que no se puede eliminar el mayor número de subproductos y por eso en la hora de la economía del átomo nos queda un valor muy bajo, aunque lo correcto sería que sea lo más aproximado a 1. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, con la descripción del diagrama de flujo de proceso de DFP, proceso de producción de disociato de difenilmetano, MDI, para la fabricación de poliuretanos. Bueno, el producto 1 de fosgeno en esta corriente, no sé si se alcanza a ver bien, en la corriente de cloro gaseoso puro se alimenta en un intercambiador H101 y posteriormente se imprime para alimentar a un reactor químico R101 que opera a 350 Kelvin y 5 bar. La corriente de monóxido de carbono. Aquí está la de monóxido de carbono. Gaseoso puro se alimenta un intercambiador H102. Se imprime para posteriormente alimentar al reactor. La reacción se lleva a cabo es la siguiente. Cloro más monóxido de carbono es igual a fosgeno. La reacción no tiene conversión completa, por lo tanto, como subproducto nos queda parte de cloro y monóxido de carbono no reaccionado. En referencia de carbón activado, este se alimenta como catalizador. En la reacción química. Se utiliza el flujo pistón PPR de reactor escogido será carcasa y tubos. En los tubos se producirá la reacción para la carcasa y se hará pasar por un flujo refrigerante utilizando agua de enfriamiento. Se utilizará la alimentación en exceso estequiométrico de monóxido de carbono. Esta concretamente se reacciona 2,1 de monóxido de carbono frente al cloro en el reactor para que logre una conversión del 90%. Una vez que se ha producido la reacción de la corriente de producto de fosgeno y monóxido de carbono y cloro en menos productos, se hace pasar a través de un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor CH3 de calor C-103 que se enfriará en la corriente de su producto. Bueno, para la eliminación de MDIA, la materia prima 2, en este proceso se producirá la formación de MDIA a través de la reacción de formaldehído y anadina. El catalizador es utilizado clorhídrico y además es producto en la reacción química. Se procesa una mezcla de corriente anodina del ácido clorhídrico líquido de 90% de mezclado en M101, el cual operará en condiciones normales de temperatura, de presión, posteriormente de corriente de salida de mezclador que se alimenta al reactor 102. Al reactor R-102 en una corriente de formaldehído gaseoso puro. Bueno, el reactor estará tipo tanque agitado, SCTR. Esta reacción opera a temperaturas de
393 Kelvin y 1 bar. Tiene tiempo de residencia de 3 horas, logrando la conversión de 83.2%. Para ello se introduce el exceso estequiométrico de la anilina, en concreto 3,1 frente al formaldehído de reacciones químicas, que se llevará a cabo la siguiente. Anilina más ácido clorhídrico es igual a hidrocloruro de anilina más agua. Posteriormente, el frente del reactor químico en una columna de destilación CD101 que opera al vacío 0.4 bar, en donde la corriente de fondo MDA y por la corriente de destilado se obtiene la anilina y el ácido clorhídrico, no reaccionando, que se es recirculado normalmente en el reactor R102. Ahí. Para la producción, purificación del MDI del producto de interés, que es el producto de interés, en la última parte del proceso es la producción y separación del MDI. En primer lugar, el fosgeno gaseoso producido es comprimido y alimentado al reactor 103 con una corriente de MDA líquida que es bombeada al reactor químico. Para ello se ha elegido un reactor de flujo pistón que trabaja a una presión de 40 bar y a una temperatura de aproximadamente 458 Kelvin para mantener todos los compuestos en estado gaseoso y lograr una conversión casi completa del 97%. Una vez se ha producido la reacción, se forma una gran cantidad de ácido clorhídrico como subproducto, además del fosgeno no reaccionado. Las reacciones químicas que se llevan a cabo de manera simultánea son las siguientes: MDA más fosgeno, que eso nos da cloruro de carbamilo más ácido clorhídrico. Y en la siguiente reacción sería, sería cloruro de carbamilo, que eso nos da isocianato de difenilmetano más ácido clorhídrico. Y el isocianato de difenilmetano más fosgeno, eso nos da el MDI más ácido clorhídrico, que es lo que el MDI es el producto deseado. Posteriormente, el efluente del reactor químico pasa por un tren de destilación con la finalidad de separar y purificar el MDI. La columna de destilación CD-102 opera a una temperatura de 523 Kelvin y separa el 95% del ácido clorhídrico que se obtiene por la corriente del destilado. La corriente del fondo se bombea a la columna de destilación CD-103 que esa opera a 10 bar, en donde se obtiene el destilado al 98% del fosgeno. El 98% del fosgeno no reaccionado, y en el fondo se obtiene el MDI con una pureza de aproximadamente del 90%. Bueno, en conclusión, pues en todo ese trabajo no se logró con éxito la síntesis, pero bueno, pues fue porque no logramos eliminar todos los subproductos, que es lo que se requiere, bueno, que es lo que se busca. Y eso se vio afectado tanto en la suma de los subproductos, que eso nos arrojó un valor negativo muy alto. Y bueno, ya contado en los subproductos sí se ven ganancias, pues, pero lo que se requiere o lo que se quiere en este problema es sintetizar el MDI, que como tal nos quede solo el MDI. Bueno, para la electroevaluación, en este problema sí tuvimos varios inconvenientes, tanto como
al momento de realizar, al momento de buscar el tema que queríamos, pues, sintetizar, como a la hora de los precios. Los precios fue, creo que fue uno de los mayores problemas, ya que sí tardamos buscando los precios porque no encontrábamos como tal un precio fijo. Y también otro de los problemas fue para el método de Solvay. En lo demás, pues sí pudimos aprender. Bueno, en el diagrama de flujo, pues igual nos costó un poco porque no sabíamos muy bien cómo hacerlo, pero sí se logró hacer el diagrama y pues la descripción. Tal vez no de la mejor manera, pero se hizo lo mejor posible. Y pues como tal en esta tarea sí logramos llevar varios aprendizajes de cómo sintetizar bueno, en nuestro caso fue el MDI y también cómo calcular la economía del proceso y pues los precios para saber si hay ganancias o no. Muchas gracias por todo. Hey, Ahorita dejo. oye, pero creo que grabó desde que nos metimos. Checa ahí porfa en el video. Si se escucha